clasificación, ¿no? Con los diferentes tipos de enlaces químicos que, que existen. Entonces, enlaces químicos, miren. Como ya les había mencionado, ¿no es cierto? Un enlace químico es el resultado, ¿no? De la unión de los átomos. Aquí básicamente intervienen los electrones, ¿ya? Entonces, estos átomos van a estar unidos, ¿no es cierto? Mediante enlaces químicos. Como les mencioné, también son fuerzas, ¿no? Es una fuerza electrostática que les permiten estar unidos. Ese es un enlace químico. Tenemos diferentes tipos, ¿no? De fuerzas electrostáticas. Ya la primera son las fuerzas intramoleculares. ¿A qué me refiero fuerzas intramoleculares? Son fuerzas que se dan entre átomos, ¿no? Esas son fuerzas intramoleculares. Tenemos aquí características, ¿no? Como por ejemplo, miren, la primera característica es que mantienen juntos a los átomos de una molécula. Ya por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros analizáramos a través de un microscopio electrónico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la molécula de agua? Pues veremos, ¿no es cierto?, que entre los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno van a haber, ¿no es cierto?, este tipo de fuerzas intramoleculares que van a permitir que esta molécula se mantenga unida, ¿no? Unida en sí los átomos. Ya, otra característica de estas fuerzas intramoleculares es que son fuertes, ¿no? La fuerza, tienen una fuerza, no les permite que los átomos en sí se separen fácilmente. A eso me refiero. Debido a esta fuerza, adquieren ciertas propiedades, ¿no? Ciertas características, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición en este caso van a ser muy altos, ¿no? De estas moléculas, a diferencia de otras sustancias. Y aquí tenemos este tipo, ¿no? Tenemos el enlace iónico y el enlace covalente, ¿ya? Entonces más adelante les explicaré estos tipos de enlaces. Ya, pero estas son las características, ¿no? De las fuerzas intramoleculares, fuerzas entre átomos. De igual forma, tenemos fuerzas intermoleculares. ¿A qué me refiero? Van a haber fuerzas, ¿no? Que se dan entre moléculas, ya no entre átomos. Ahora también va a haber fuerzas entre moléculas. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿no es cierto?, cuando ustedes vean un vaso de agua, ¿no? ¿Cómo, cómo serán las fuerzas que intervienen entre diferentes tipos de moléculas de agua, ¿no? Entonces, miren, son fuerzas de atracción entre moléculas. Esa es la característica de las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas permiten que las moléculas se mantengan asociadas, ¿no? Y son fuerzas más débiles, a diferencia de las intramoleculares. Otra característica de estas es que son muy débiles, ¿ya? De igual forma, son responsables de propiedades, ¿no? Macroscópicas, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición, la dureza, la solubilidad, el comportamiento real de los gases. Eso dependiendo de la materia, ¿no? Que se esté analizando. Podemos determinar estas propiedades. Ya, entre estas fuerzas tenemos a las fuerzas de Van der Waals. Aquí tenemos diferentes tipos, ¿no? Las de dipolo-dipolo, el enlace de hidrógeno, dipolo inducido, las fuerzas de London. Esto también más adelante ya les voy a explicar. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una clasificación en base a las fuerzas electrostáticas. Fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Ya, ahora sí vamos con lo que nos interesa, los que nos interesa saber, los diferentes tipos de enlaces químicos que existen. Ya, el primero, miren, el enlace iónico o electrovalente. ¿Cuál es la característica de este tipo de enlace químico? ¿No es cierto? Es que básicamente se va a producir cuando hay la unión, ¿no?, de átomos que son de carácter metálico con átomos que no son metálicos. El más conocido de este, miren, aquí yo les coloqué esta imagen. Entonces, miren, tenemos el átomo de sodio, ¿no? El átomo de sodio, que en este caso se combina con el átomo de cloro. Como resultado, ¿no es cierto?, al momento de la combinación tenemos eh, este compuesto, ¿no?, conocido como el cloruro de sodio o la sal de mesa. Entonces, este es un ejemplo claro de un enlace iónico. Y así nosotros recordamos un poquito, ¿no es cierto? El átomo de sodio, aquí podemos observar la configuración, ¿no? Cómo el átomo de sodio en este caso le cede, ¿no? Le cede su último electrón al cloro para cumplir la regla del octeto. Esto se da mucho en este tipo de enlace iónico.
¿Cuál era la característica de la compartición, ¿no es cierto? De ceder enlaces, es que llegan a un estado estable, ¿ya? Em, Se mantienen unidos a los iones en un compuesto iónico. Entonces, miren, aquí tenemos el ion de sodio, ¿no es cierto? El ion de cloro. Entonces, cuando el sodio cede, ¿no es cierto? Su último electrón se carga positivamente, un ion positivo, y cuando el cloro, en este caso, aceptó, ¿no? Aceptó el último electrón del sodio, se convierte en un ion negativo, ¿no? Estos son, se podría mencionar que los elementos que más tienen tendencia a formar este tipo de enlace iónico son los del grupo 1A, ¿no? De la tabla periódica. Los del grupo 1A y del 2A. Bueno, básicamente estos son metálicos. Con los no metales del grupo 6A y del 7A. Entonces, cuando hay la combinación, ¿no? De estos eh, elementos, del 1A y del 2A, con los del grupo 6A y del 7A, forman enlaces iónicos, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El sodio pertenece al grupo 1A y el cloro pertenece al grupo 7A. Ya, este es el enlace iónico, ¿no? O electrovalente. Ya, el enlace covalente, miren, a diferencia del enlace iónico, este se da básicamente o se combinan entre átomos de hidrógeno con un no metal, o también pueden ser entre dos no metales. Ya, esa es otra diferencia, ¿no? El hidrógeno con un no metal o entre dos no metales. Ya, otra característica de este enlace es que aquí los, los elementos no son electronegativos, por ende, ninguno va a ganar, ninguno va a perder electrones. Y aquí no hay ganancia ni pérdida de electrones. Esa también es otra característica del enlace covalente. Ya ninguno cede, ninguno acepta electrones, como lo que ocurre en el enlace iónico, ¿no? Ahí sí se da ese proceso. Entonces, aquí lo único que hay es una compartición, ¿no? Una compartición de electrones. Solo se comparten los electrones para completar el octeto electrónico, ¿no? Y tenemos dos grupos, ¿no? De enlaces covalentes. Entonces, miren, tenemos, dependiendo, ¿no? Del número de electrones que se compartan, tenemos estos tres tipos. El enlace covalente simple, el doble y el triple. Entonces, aquí nosotros podemos observar, miren, si se comparte un par de electrones, el enlace covalente es simple. Entonces aquí tenemos, miren, hidrógeno más hidrógeno. Aquí se está representando, ¿no? Al electrón del hidrógeno y al electrón de este otro hidrógeno. Entonces aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que ninguno de ellos cede o gana electrones, simplemente hay una compartición y aquí se ha formado el enlace, ¿no? El enlace covalente simple. Ya de igual forma, aquí está el ejemplo del oxígeno, ¿no? Miren, tenemos aquí al oxígeno más el oxígeno. Al momento de combinarse hay una compartición, ¿no? Una compartición de electrones y forma un doble enlace, ¿ya? Y de igual forma aquí en el triple enlace tenemos el ejemplo del nitrógeno, ¿no? El nitrógeno más el nitrógeno. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que hay la formación de un triple enlace. Solo se comparten, ¿no? Se comparten los electrones. Ya, también tenemos este otro tipo de enlace covalente, ¿no? Coordinado o dativo. Se produce cuando uno solo de los átomos aporta con dos electrones, ¿ya? Y el otro no aporta con ninguno. Entonces aquí les coloqué este ejemplo del ion hidróneo. Entonces aquí podemos observar, ¿no? El compuesto perdió un electrón, un átomo de hidrógeno. Entonces aquí podemos observar, ¿no es cierto?, la compartición de los electrones, ¿ya? Y hay una pérdida, ¿no? Una pérdida de un electrón. Ese es un enlace covalente, coordinado o dativo. Ya miren, aquí también podemos observar, ¿no?, que entre este átomo de hidrógeno y oxígeno hay una compartición y este oxígeno con este hidrógeno hay una compartición. Pero entre este oxígeno y este hidrógeno no hay ninguna compartición, no se comparten electrones, ¿ya? Y también tenemos un enlace covalente de acuerdo a la polaridad, ¿no? Entonces aquí les coloqué de igual forma otro ejemplo, miren.
Enlace covalente polar y enlace covalente no polar. El enlace covalente polar se forma cuando se unen átomos de diferente electronegatividad. Ya, entonces aquí hay ejemplos, ¿no? El hidrógeno y el flúor. Recuerden que estos son no metálicos. Son elementos no metálicos. Por ende, tienen diferente electronegatividad. Ya, entonces, al momento de combinarse, ¿no es cierto?, el hidrógeno con el cloro, hay una compartición, ¿no? Solo se comparten electrones. No cede ni gana electrones. ¿Ya? Este es un enlace covalente polar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la característica del enlace covalente polar? Es que aquí encontramos átomos de diferente electronegatividad. Ahora miren, a diferencia del enlace covalente no polar, ocurre lo contrario, ¿no? Se forma cuando los átomos enlazados son de la misma electronegatividad. Entonces, si tienen misma electronegatividad, van a ser del mismo elemento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ejemplos, el hidrógeno y el nitrógeno. Aquí les coloqué, miren cómo hay la compartición, ¿no? De electrones de átomos de un mismo elemento. Tenemos aquí dos átomos de cloro, ¿no? Entonces se forma un enlace, en este caso sería un enlace covalente simple, no polar. ¿Por qué es no polar? Porque presentan la misma electronegatividad y son átomos del mismo elemento. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo, con el oxígeno, ¿no? Son átomos con la misma electronegatividad y, y son átomos, son los mismos átomos, ¿no? Enlaces covalente doble, pero de tipo no polar. Entonces, si nosotros podemos mencionar una diferencia, ¿no? Entre lo que es un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar, podemos determinar lo siguiente. Entonces, les voy a pedir que me indiquen una, o establezcan una diferencia entre el enlace covalente, perdón, entre el enlace iónico y el enlace covalente. Ya, a ver, ¿quién me indica una diferencia? Hasta ahí. Vamos por puntos por participación en clase. Van a establecer una diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente. ¿Cómo, Liz? Deben una diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente. Establezcan una diferencia. Que los Electrones. A ver, forman vamos la- con Ana. A ver, Ana. Que en los covalentes son electronegativos. Eso sería en esta parte de los enlaces covalentes no polares, ¿no? Tienen la misma electronegatividad. Pero yo les pregunté que establezcan una diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente. En general. Yo le hice A ver, Adriana. Y luego vamos con Estefanía. que el enlace iónico se forma por la transferencia de un electrón de un átomo a otro. ¿Ya? Perfecto. ¿Y el enlace covalente? Que los covalentes se comportan se comparten entre electrones entre dos átomos. Ya, muy bien. Buena relación. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto?, que en el enlace iónico hay una transferencia de electrones. Uno cede y el otro acepta. Pero en el enlace covalente solo se comparten, ¿no? No hay una transferencia de electrones, solo se comparten. ¿Ya? Esa es una diferencia. Y ahí tienes el punto adicional. Eh, Adriana. Estefanía, Estefanía Castañer, establezca una diferencia entre el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Levantando la mano, ¿no? ¿Cómo dicen? Es que no le escucho bien. Ya, establezca una diferencia entre el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Una diferencia. ¿Alguien?
Dicen aquí depende de la diferencia que vayamos a hacer, por sí, porque podría ser la diferencia de electronegatividad. El Ujú. enlace covalente puede ser clasificado en covalente polar y covalente puro o apolar. Ya, el Pero si apolar. la diferencia es de electronegatividad está entre 0.4 y 1.7, el enlace covalente es inferior a 0.4. Ya, bueno, eso ya son datos más técnicos, ¿no? Pero estas son las diferencias, ¿no es cierto? En enlace covalente polar, los átomos que intervienen son diferentes, son distintos, por ende su electronegatividad es diferente, ¿ya? A diferencia del apolar o no polar, ¿no? Así también se lo conoce. Son átomos iguales, por ende su electronegatividad es similar. Y usted me dio unos datos, no sé si son un poquito más técnicos, pero solo vamos determinando diferencias simples, ¿no? ¿Ya? Dice, entre la característica de covalente polar, eh, no ocurre entre ellos átomos no metales distintos, no. Sí, son átomos no metálicos distintos. De eso sería en el caso del polar. Y ambos átomos son no metales, por lo que ambos tienen electronegatividad alta, ¿cierto? Ya, eso en ese caso serían los no polar, ¿no? Muy bien. Ah, ya listo. Bien, señorita Mi Olaya. punto. Ujú. Señorita Castañer y Olaya. Melanie Olaya. Ya. Ahora, otro tipo de enlace es el metálico, ¿no? Como su nombre lo indica, miren, este tipo de enlace se da entre átomos, ¿no es cierto? En este caso son metales o elementos metálicos. Por favor, me ayuda silenciando su micrófono, Melanie. Ya, entonces presta atención porque de igual forma les voy a realizar preguntas. Entonces, miren, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que entre átomos bueno, aquí hay un ejemplo de átomos de cobre, ¿no? Entre estos átomos de cobre va a haber, ¿no es cierto?, una fuerza, un enlace metálico que básicamente permite unir, ¿no? Átomos de cobre, átomos de cobre, átomos de cobre. ¿Ya? Aquí intervienen, ¿no es cierto?, los electrones de valencia y aquí podemos observar, ¿no?, cómo se forma esta nube electrónica. Observa la formación de la nube electrónica. Este enlace metálico básicamente les da la característica propia, ¿no?, a los metales, como por ejemplo la forma como se compactan, la solidez y la resistencia que tienen, ¿no? Son muy resistentes los metales. ¿Ah? Y de igual forma que hay una compartición, ¿no? Compartición de electrones. Ninguno gana, ninguno cede, solo se comparten los electrones para formar este enlace metálico. Ya, las fuerzas de Van der Waals. Estas ya son fuerzas intermoleculares, ¿no?, que se dan entre moléculas. Ya, como ya vimos anteriormente, estas fuerzas son débiles a diferencia de las otras, ¿no? A diferencia del iónico, del covalente, del metálico, son fuerzas son muy fuertes, ¿ya? Pero estas fuerzas de Van der Waals son débiles y se dan entre átomos y moléculas. Se producen por la carga eléctrica en las moléculas que se desplazan continuamente. Entonces, entre cada una de las moléculas va a haber diferencias de cargas, ¿no? Esto produce que instantáneamente una molécula presente una zona de carga positiva que va a atraer a la zona positiva de la otra molécula. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos una molécula que está cargada positivamente y negativamente. La otra molécula de igual forma tiene su carga positiva y negativa. Pero ¿qué ocurre? Que entre estas moléculas, ¿no es cierto?, va a haber un tipo de atracción, ¿no? Que la carga positiva de esta molécula va a atraer a la carga positiva de otra molécula. A eso se refiere. Entonces, aquí
De igual forma las vamos a clasificar. Tenemos la primera, ¿no? Dipolo-dipolo. Son fuerzas de atracción entre moléculas polares, miren. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son las moléculas polares? Son moléculas que en sí presentan diferente electronegatividad, ¿no es cierto? Con momentos dipolares. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos dos moléculas. El ácido clorhídrico y otra molécula de ácido clorhídrico. Entonces, esta es una molécula polar, ¿no? Polar. Entonces, entre estas moléculas hay una atracción, miren, hay una fuerza, ¿no? Conocida como la fuerza dipolo-dipolo, ¿ya? Entre moléculas. Tenemos la dipolo inducido, ¿no? Si un ion, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ion, en este caso tenemos un catión, o una molécula polar, ¿no? De tipo polar, se acerca a un átomo o una molécula no polar. La distribución electrónica del átomo o la molécula se distorsiona por la fuerza que ejerce el ion a la molécula polar. Entonces, cuando hay esta atracción, ¿no? Entre un catión o un ion frente a la molécula polar, podemos observar cómo se distorsiona, ¿no? Cómo se distorsiona la forma de la molécula, ¿ya? A esta interacción se la conoce como interacción ion-dipolo inducido. Las fuerzas de London. Estas son fuerzas intermoleculares débiles entre dos dipolos que están inducidos a los átomos o a las moléculas. Entonces aquí, miren, aquí, ¿no es cierto?, tenemos la molécula, que es de tipo, en este caso, polar, ¿no es cierto? Entre esta otra molécula se forma, ¿no? Hay una fuerza, ¿no? Una fuerza de dispersión, conocida como las fuerzas de London. Bueno, aquí me tengo que corregir, he cambiado la letra. Ya entre estas moléculas hay otro tipo, ¿no? Otro tipo de fuerzas, conocidas como las fuerzas de London. O de dipolo-dipolo inducido, también se lo conoce. Y por último, tenemos a los puentes de hidrógeno, ¿no? Este tipo es muy especial de interacción dipolo-dipolo, miren. Se da entre el hidrógeno de un enlace polar, como por ejemplo tenemos estos. El nitrógeno, ¿no es cierto? Aquí está, miren, cómo se da el puente de hidrógeno entre la molécula de amoníaco. Tenemos dos moléculas de amoníaco. Y hay, ¿no es cierto?, una interacción, ¿no?, entre el nitrógeno y el hidrógeno de estas dos moléculas. Se forma un puente de hidrógeno. ¿Ya? O también, ¿no es cierto?, con el oxígeno. Aquí, miren. Aquí, en el agua, ¿no? Aquí se da mucho esto, la formación de puentes de hidrógeno. La interacción, ¿no es cierto?, entre el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno. También se puede dar entre el flúor y el hidrógeno. Aquí tenemos otro ejemplo. El fluoruro de hidrógeno, ¿no es cierto? Tenemos dos moléculas de fluoruro de hidrógeno. Y hay una interacción, ¿no?, entre el flúor y el hidrógeno. Y se forma el puente de hidrógeno. ¿Ya? Listo, chicos. Esos son todos los tipos de enlaces químicos que pueden existir, ¿no es cierto?, referente a la clase del día de hoy. No sé si tenemos preguntas. ¿Sí está claro? ¿Hasta cuándo la entrega de deber? Ya, con respecto a la entrega de la tarea, necesito para el día de hoy, ¿no? Ya saben, seguramente, bueno, Cindy ya más o menos De lo que